Muy bien, bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de la circuito RC en corriente continua, ¿verdad? Este es un tema algo complicado, sin embargo, no es, si bien es complicado, no es imposible realizarlo. Eh, Ahí podemos ver, bueno, ahí voy a explicarlo a través de un ejemplo, y el ejemplo es ese, ¿verdad? Tenemos ahí un circuito en serie, ¿verdad? Con una fuente de voltaje de corriente directa de 100 voltios, una resistencia R1 de 5 kiloohmios y un capacitor de 150 microfarados. Eh, Como bien dice ahí la instrucción, ¿verdad? En el siguiente circuito, el interruptor, el cual es este, ¿verdad? Este que estamos viendo ahí, ¿verdad? El que está arriba de la fuente, está, se cierra en el instante t igual cero, o sea, se cierra en el momento en que la fuente empieza a trabajar y el capacitor no está cargado inicialmente, o sea, él empieza a cargarse a la hora que nosotros cerramos el capacitor, ¿verdad? Entonces, ahí la idea es, vamos a encontrar en este ejemplo, lo que vamos a hacer es encontrar el voltaje en el capacitor, el voltaje en la resistencia y la intensidad en 5 tiempos diferentes. ¿Cuáles son esos 5? Ahí está. 0.5 segundos, 0,9 segundos, 1,4 segundos en RC y en 3 RC. Ya ahorita vamos a ver qué es RC, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Lo primero que debemos hacer es calcular la constante de tiempo. La constante de tiempo es la que nosotros llamamos tau, ¿verdad? Esta constante de tiempo tau viene definida multiplicando el valor de la resistencia multiplicado por el valor de la capacitancia, o es lo mismo que decir RC. Vean que aquí está, en el cuadrito está bastante bien explicado, ¿verdad? ¿Cuál es la forma correcta de calcularlo? Entonces ahí dice, bueno, que la constante de tiempo es RC, que sería lo mismo que multiplicar R por C, y eso sería igual a multiplicar 5 por 10 a la 3. ¿Por qué 5 por 10 a la 3? Porque si vemos en el capacitor, en el circuito original, veamos que la resistencia dice que es de 5 kiloohmios. Eso significa que esa resistencia no es de 5, sino que es de 5000 ohmios. Y 5000 es lo mismo que decir ahí 5 por 10 a la 3 ohmios. ¿Queda claro eso? ¿Me confirman si les queda claro eso? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha y la verdad es que está claro, pero no quiero hablar tanto porque mi primo viene corriendo. Ok, 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 perfecto. Bueno, Buenas, 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 buenas. buenas, bienvenido, Juan José. ¿Cuál le maestro? Exacto, profe, exacto. Ok, perfecto. Ahí ya vemos a don Jason, también se nos unió, qué bueno. Bueno, decía que para calcular la constante de tiempo debemos multiplicar lo que es la resistencia por la capacitancia o lo que es lo mismo R por C. En este caso, bueno, ya dijimos, ¿verdad? Que 5 por 10 a la 3 es debido a que en el circuito original la resistencia es de 5000 ohmios. Entonces, pues 5 por 10 a la 3 viene siendo igual a 5000.
lo multiplicamos por 150 por 10 a la menos 6. ¿Por qué por 10 a la menos 6? Mismo asunto de la resistencia. Nada más que en el circuito, vean que ahí dice 150 microfaradios y el micro es igual a 10 a la menos 6. Por lo tanto, en el cálculo, pues debemos poner ese 10 a la menos 6 para que no nos falle el cálculo. A la hora de meter en la calculadora ese cálculo, 5 por 10 a la menos 3 multiplicado por 150 exponente a la menos 6 nos da un valor de 0.75 segundos. La constante de tiempo, pues claramente, el mismo nombre lo dice, está en factores de tiempo y tiene una unidad de segundo. No sé si tienen alguna pregunta por acá. Creo que don Juan tiene la mano levantada. No sé si tiene alguna consulta. Perdón, profe, estaba muteado. Profe, una pregunta. Yo que llegué un poco tarde, no sé si podría regalarme un pequeño resumen de lo que empezamos a ver. Ok, voy a volverme un momentito nada más para Sí, hacerles sí, un pequeño así resumen. resumido. Ok, para la gente que llegó un poquitillo tarde, es que empecé casi a las 6:10. En realidad la reunión, yo les dije que estaba ya en línea a las 6:03, esperé hasta las 6:10. Bueno, no importa, no pasa nada. Hoy lo que vamos a ver es el cálculo o bueno, cómo se comporta un circuito RC en corriente continua o en corriente directa. ¿Qué es un circuito RC? Es un circuito que consta únicamente de una resistencia con un capacitor, ¿verdad? Y ya antes de vacaciones habíamos visto este tipo de circuito, pero alimentado por corriente alterna. Bueno, en este caso nos corresponde ver cómo se comporta este circuito, pero en corriente directa o en corriente continua. Yo encontré un ejemplo bastante bueno, bastante completo, eh, en donde podemos calcular todas las cosas que tenemos que ver en este tema. Eh, entonces, bueno, si observamos este circuito, podemos ver que es un circuito en serie que está alimentado por 100 voltios en corriente directa está conectado con una resistencia de 5000 ohmios o 5 kiloohmios, ¿verdad? Y un capacitor de 150 microfaradios. Dice la instrucción, ¿verdad? En el siguiente circuito el interruptor es ese que está a la par de la resistencia, se cierra en el instante t igual 0, ¿verdad? Y el capacitor no tiene carga inicial. ¿Eso qué significa? Que el capacitor está descargado completamente. Entonces, lo que tenemos que hacer en este circuito es encontrar el voltaje en el capacitor, el voltaje en la resistencia y la corriente en 5 diferentes momentos. ¿Cuáles son esos 5 momentos? El t igual 0.5 segundos, el t igual 0.9 segundos, el t igual 1.4 segundos, t igual r por c y t igual 3 por r por c. Entonces, bueno, antes de empezar este circuito, lo primero que debemos hacer es encontrar la constante de tiempo, que es lo que anteriormente les estaba explicando. La constante de tiempo, ¿verdad? La cálculo es lo que conocemos como RC. Ya anteriormente lo habíamos visto, es lo que también se conoce como tau. Lo hemos visto cuando vimos capacitancia, carga del capacitor y descarga del capacitor. Eh, Esta resultante sale de multiplicar la resistencia del circuito por la capacitancia del circuito. Entonces, si observamos en nuestro circuito, la resistencia dice que es de 5 kiloohmios, veanlo ahí. Y 5 kiloohmios es 5000. O lo que es lo mismo, como dice ahí, 5 por 10 a la 3 ohmios, ¿verdad? Y la capacitancia, ¿verdad? Vendría representada, como lo vemos ahí en el circuito, nuevamente, como 150 microfaradios, ¿verdad? Que es lo mismo que decir 150 multiplicado por 10 a la menos 6 faradios. Si nosotros metemos eso en la calculadora y hacemos ese cálculo, ¿verdad? 5 por 10 a la 3 multiplicado por 150 por 10 a la menos 6
nos da una resultante de 0.75 segundos. Segundos, claramente, es una constante de tiempo. Eh, ¿Alguna pregunta? Por el momento, bien. Listo, gracias, profe. Con todo gusto. Nada más denme un momentito porque tengo un compañero que está teniendo problemas para ingresar. Entonces, nada más voy a reenviarle el link. A ver si así se puede. Bueno, entonces, ya que todo está claro, entonces vamos a proseguir, ¿verdad? Eh, Viene el cálculo del voltaje en el capacitor, ¿verdad? Vean, en el, voy a volverme un momentito al circuito. Ahí vemos, ¿verdad? El capacitor, ¿verdad? Y la resistencia. Véanlo así. Yo les voy a hacer una manera muy rápida de resumir cómo es que se comporta este capacitor con corriente directa. Imaginémonos que el capacitor es su casa, ¿verdad? Y ahí hagamos el ejemplo que en su casa caben más o menos, no sé, unas 20 personas de pie. Entonces, ¿verdad? Mientras el capacitor, ¿cómo se comporta? El capacitor es su casa y las personas son la corriente. Entonces, como su casa puede almacenar 20 personas, entonces su casa permite el ingreso de las 20 personas. Más sin embargo, a la hora de que ya entró la persona número 20, ella cierra la puerta. ¿Eso qué significa? Eso significa que el capacitor se cargó completamente, o lo que es lo mismo que su casa se haya llenado completamente de personas. En el momento en que esto pasa, entonces el capacitor ya no se comporta como un capacitor, sino que se comporta como un circuito abierto. ¿Eso qué significa? Que no hay corriente, que no hay un flujo de cargas, por lo tanto, el voltaje en el capacitor, cuando el capacitor está completamente cargado, es cero. Acuérdense de eso muy bien, eso es regla general. Cuando el capacitor está completamente cargado, el voltaje en el capacitor es cero. Entonces, esta fórmula que vemos aquí, voltaje del capacitor es igual al voltaje multiplicado por 1 menos E a la menos T entre RC, simple y sencillamente sirve, pero cuando no haya ninguna instrucción de que el capacitor está conectado. ¿Eso qué significa? Que mientras que el capacitor se esté cargando, podemos utilizarla, pero si dice en algún lado que el capacitor ya se encuentra completamente cargado, entonces esta forma no es que no nos va a funcionar, sino que nos va a dar resultados raros. No sé si les queda claro. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Me asusta que no digan nada. No, no, todo bien. Lo que quiere decir, siempre y cuando no haya una corriente, se puede usar la fórmula para calcular la tensión del capacitor. Sí, o sea, lo importante acá, ¿verdad? Lo importante aquí que tienen que tener en cuenta es lo que yo les acabo de decir. Es lo que les acabo de decir. Que mientras que el capacitor no esté cargado, ustedes van a encontrar los valores muy fácilmente con esta fórmula. Pero si les dice en algún lado que el capacitor está en un 100% cargado, entonces
no vale la pena que calculen el voltaje. ¿Por qué? Porque cuando el capacitor está completamente cargado, el voltaje en el capacitor se convierte en el voltaje de la fuente y el voltaje en resistencia entonces sería cero. ¿Ya? En este caso específico, veamos que la fuente es de 100 voltios, entonces cuando este capacitor está completamente cargado, ¿verdad? El voltaje en el capacitor va a ser 100 voltios y el voltaje en la resistencia va a ser cero. Entonces ahora sí les queda más claro. Sí, sí, porque va a ser lo que hay en la tensión, que serían los 100 voltios. Depende del circuito. Correcto, correcto, correcto. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Bueno, continuemos. Una vez que nosotros haber visto esta resistencia, pues entonces procedemos a hacer los cálculos, los diferentes cálculos de los voltajes, ¿verdad? Y aquí podemos ver el cálculo en los diferentes momentos que yo les dije, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, decimos que el voltaje en el capacitor a los 0.5 segundos es lo mismo que, bueno, ahí viene la fórmula, ¿verdad? Originalmente, ahí viene la fórmula, eh, ahí viene la fórmula escrita nuevamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los 0.5 segundos sería 100 voltios multiplicado por 1 menos C a las 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque ese es el tiempo en el que estamos calculando ese voltaje. Acordémonos que como el capacitor se carga y se descarga, entonces no tiene un voltaje fijo, sino que entonces tenemos que calcular el voltaje en un determinado tiempo exacto. Entonces, en el instante 0.5 segundos, ahí viene, ¿verdad? Entonces decimos punto menos 0.5 dividido entre 0.75, eso me daría un total de 49 voltios. Dice, don Juan, ¿tiene alguna consulta? Luego la mano levantada. Sí, profe, una pregunta, ¿ese menos 0.5 es general o en ciertas situaciones? No, no, vea por ejemplo, en el segundo ejemplo, en el que viene abajo, dice que ahí vamos a averiguar el voltaje en el capacitor para los 0.9 segundos. Entonces, en vez de los 0.5, ponemos 0.9 segundos. Vean que la fórmula ahí dice 1 menos C a la menos T. Ese menos T es el tiempo preciso en donde nosotros tenemos que calcular ese voltaje. Entonces, ahí el problema me está diciendo que lo calcule a los 0.5 segundos, a los 0.9 segundos, al 1.4 segundos y así sucesivamente. ¿Sí le queda claro? O sea, esto es dependiendo de la fórmula, profe, Todo dependiendo del tiempo, porque la del fórmula es la tiempo. misma. Sí, porque la fórmula es la misma. Véalo bien ahí en la diapositiva. La diapositiva vea que la fórmula sigue siendo la misma. Lo único que cambia es el valor de t. ¿Y cómo hago para adivinar eso, profe? Como para saber el tiempo en que tengo que adivinar la fórmula. Ah, no, yo le digo el tiempo. Ok, perfecto. Yo le digo cuánto tiempo le queda. ¿Alguna otra Ok, perfecto. consulta? No, no, más que claro, profe, más que todo era eso. Ok, ¿alguien más que quiera preguntar algo? Esto fue lo mismo que nos explicó con una gráfica el lunes anterior, en los lapsos de tiempo que se calculaba con ondas. Sí, correcto, Mario, es correcto. Nada más que aquí ya lo estamos haciendo con un ejemplo concreto y ya con una fórmula previamente establecida. ¿Le queda claro, Mario? Sí, sí, está bien.
Ok. A solicitud de ustedes, esta clase está siendo grabada, ¿verdad? Para que la puedan ver de nuevo ahí. Ahora la subo a YouTube. Ok, Ok. gracias. Con mucho gusto, Mario. Bueno, ahí vemos que, por ejemplo, a los 0.9 segundos, ¿verdad? ¿Verdad? Nada más sustituimos la T en 0.9 segundos y entonces nos da un voltaje de 70. A los 1.4 segundos nos da un voltaje de 85. Si bien se acuerdan que la constante de tiempo nos había dado 0.75 y 0.75 está mucho antes del 1.4, inclusive mucho antes del punto 9. Entonces estaría entre el punto 9, entre el punto 5, perdón, y el punto 9. Por tal razón es que me da 63 voltios. Y el cálculo del voltaje al 3 por RC, o sea, 3 veces la constante de tiempo, si ustedes la multiplican, pues les va a dar 2.25, pero vean que ahí lo que hicieron fue que simplemente se canceló las RC. Más sin embargo, si ustedes hacen el cálculo y lo ponen como 2.25, les va a dar exactamente el mismo resultado y cerraríamos en 95 voltios. ¿Alguna pregunta? Claramente ahorita apenas termina la clase les comparto la presentación para que la tengan también. Están muy callados, ¿qué? ¿Se están guardando los gritos para el partido de la CL? Yo creo que están viendo el partido, profe. El partido es a las 7, hombre. Ya no. ¿Qué tal el resumen, profe? Ahorita Ahí va, terminamos. Nadie se va a perder el partido, tranquilos. ¿hay Ah, alguna tranquilo, opción en la siga, siga, calculadora, profe. profe? No, no lo escuché, Profe, Mario. ¿hay alguna opción en la calculadora para hacer la fórmula o para cambiarlo, no sé, en el menú para que me dé un, porque, bueno, ahorita me lo está tirando en fracciones. De ahí, esta tecla que está a la par la que dice RC, creo. Déjeme ver. Es que le toca el cuartillo a la mano. Voy a abrir mi cálculo virtual. Sería. Ah, bueno, vea, voy a tomarle un pantallazo a esto y lo mando por el grupo. Voy a marcarle ahí si puedo. Bueno, no lo puedo marcar, pero vea que es esa que está arriba del delete, esa que dice SD. Ahí ahí le quita las fracciones y le pone los números tal cual. ¿Lo pudo ver, Mario? Ajá, ok. Esa que dice SD, ahí usted le aprieta ese botón a la calco y da los números exactos. No le va a dar resultado ahí. ¿Alguna otra consulta? Profe, disculpe, me aparecen 9 diapositivas. ¿Por cuál vamos? Por las 5. La 5. De un momento. Que estaba en la 9, yo me estaba perdido. Vamos por las 5 de 9. Ok, perfecto. Vamos por la número 6. Ahora sí. Dice cálculo de la I o cálculo de la corriente. Vean que ahí está la fórmula tal cual. ¿Ah? Ah,
¿sabe qué es lo que tiene usted, Mario? Que tiene que pasar el número, tiene que quitarle los números complejos. Tiene que quitarle números complejos. Tiene que pasar Eh, el modo de... No sé cuál es el modo. Creo que es modo de uno. Para que le quite, porque digamos, ahí le está dando todo con ángulo de 180 y el ángulo de 180 es, acuérdese que cuando vimos corriente alterna, se acuerda que la fuente siempre tenía un ángulo de 180, un ángulo de cero. Es porque era tal cual lo que es. Bueno, un ángulo de 180 y eso es lo que me dice, que es un número escalar. Entonces tiene que quitarle la cuestión de los complejos para que se le quite ese ángulo. ¿Está bien? ¿En cuál opción tiene que quedar entonces? En el DEG, degrades. A ver qué me mandaron. Mm, En ese, modo 1. Modo 1. Me avisan si pudo. No, no, sigue igual. Sigue igual. Tengo aquí la mano, yo no puedo ayudarle de alguna forma. Déjeme ver si la encuentro. Deme un momentito. Voy a pausar la grabación. Ok, ahí está grabando de nuevo. Sí, vean, como les explicaba, si ustedes, ahí yo les mandé la fotografía al grupo de WhatsApp, lo meten en la calculadora así tal cual, como yo lo puse, y les va a dar, puede ser que les dé más, un poquito menos, pero la literatura de donde tomé este ejemplo está redondeando los resultados claramente para que se vea atractivo a la vista, ¿verdad? O sea, jamás va a dar 49 voltios exactos, jamás va a dar 70 voltios exactos. Me explico, o sea, es una literatura en la que ellos redondean a su conveniencia. Ahora, si usted en el examen, eh, ahora o sea, si ustedes en el examen eh, me pusieran, por ejemplo, 48,65 voltios, o en la guía o en el instrumento, en donde sea, no se preocupen. O sea, yo se los voy a poner correcto porque eso es un número exacto, ¿verdad? Entonces, por eso no se preocupen. Eh, ah, 100 por 1. Pero Mario, vea, es que ese E, cuando usted pone la E, vea que ahí a la par de, bueno, arriba del seno, hay una tecla que viene una X y con un cuadrito que es como de elevar, ¿verdad? Usted no está elevándolo, usted lo está multiplicando. Vea que yo en la fotografía que yo le envié, ahí sí está la E elevada a menos 0,5 entre 0,75. Usted ahí lo que está haciendo es multiplicando la E por menos 0,5 entre 0,75. Por eso es que le está dando tantísimo. Si usted lo eleva y no lo multiplica, va a ver que le va a dar el resultado tal cual. Ya vi cuál es el error que está cometiendo. Ok, ya entendí. Me confirma si ahora sí le da.
Profe, disculpe, así como lo mandó en el grupo, es como se hace. Sí, como yo lo mandé, así es como se mete en la calculadora. Yo nada más les estoy mandando el resultado que me está dando en la calco para que ustedes vean que no da 49, o sea, da un número ahí aproximado. Sin O sea, aquí en la diapositiva lo que está haciendo es redondearlo. exactamente. O, Listo, listo, ahora sí me dio, profe. Ok, 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 ok. Perfecto, perfecto. Ok. profe, y eso no afecta en nada, redondearlo, digamos. No, no, para efecto didáctico no. Para efectos, digamos, de que usted ya vaya a calcular algo o diseñar algo, sí debería utilizar los números exactos. Pero para nuestros efectos no hay problema. Usted me pone 49, o me pone 48,66 o 48,65 y está correcto. ¿Usted qué nos recomendaría? Vea, ¿Ponerlo exacto o ponerlo redondeado? y yo honestamente a mí me gusta más exacto, pero si usted lo redondea no hay problema. A mí honestamente me gusta más exacto. A mí me gusta, no sé, yo soy raro, güey. Soy complicado. Me gusta ver así el número feo, con comas y todo. Hay gente que le estorba la coma, y como el de la literatura. No le veo nada de malo. O sea, y la diferencia que hay ahí entre un número y otro es de menos de un voltio, entonces no va a pasar nada. Ok, digamos porque ya casi empieza el partido. Eh, Si pierde la serie medio el lunes. no, y si pierde la CLD, y ya que es viernes y ahí ya me está dando sed de la mala. Bueno, la corriente. Vean que ahí está la fórmula, ¿verdad? La corriente, ¿verdad? En función de tiempo, vendría representada como el voltaje dividido entre la resistencia, multiplicado por el mismo E elevado a la menos T entre RC, ¿verdad? Vean que la formulita es bastante similar a la anterior, más o menos igual. Y ahí podemos ver el cálculo de la eh, corriente en los diferentes tiempos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular la corriente a los 0,5 segundos, vemos que, bueno, habría que dividir 100 voltios, que es el voltaje, entre la resistencia total, que sería 5 por 10 a la 3, o lo que es lo mismo que 5000, o lo que es lo mismo que 5 kiloohmios, y eso lo multiplicamos por E a la menos 0,5 dividido entre 0,75, ¿verdad? Y eso nos daría un resultado de 0,01, que es lo mismo que 10 amperios. Ahora, 10 mil amperios. Ahora, ya me imagino la pregunta, profe, ponemos el resultado como 0,01 o como 10 mil amperios, como usted guste. Si usted no sabe hacer el cálculo de amperios a miliamperios, mejor déjelo tal cual, porque si no se le va a hacer un 8. Dígame, Juan. Profe, disculpe por ser muy preguntón, pero es que la verdad es que me gusta estar informado. No, no, Realmente siento yo que realmente sería mejor dejarlo así a como está sin redondearlo, por algún futuro no muy lejano que tengamos que ponerlo exactamente. no hay ¿No sería problema. mejor? No hay problema de que pregunte por aquello. Y en referencia a su pregunta, vea, para efectos prácticos, digamos, es muy poco práctico decirle a alguien, póngale una corriente a ese circuito de 0,01 amperios. O sea, suena como que es casi nada. En cambio, si yo vengo y te digo a vos, póngale una corriente de 10 miliamperios, ahí ya es otra cosa. ¿Me entiendes?
O sea, es por una cuestión de darle valor a algo que es muy pequeño. Lastimosamente para este caso, la corriente es muy pequeñita. Por lo tanto, de ahí, nos corresponde ponerlo en miliamperios. Sin embargo, vuelvo e insisto, si usted me deja el resultado en amperios, o en lo que es 0.01, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Sigo con la duda, profe, pero ahí está bien. ¿Cómo? ¿Cuál es la duda? Dígame. La misma que le acabo de preguntar, digo, si es y es necesario ponerla exactamente, o sea, si es mejor o si es relativo, prácticamente ponerlo exacto o ponerlo redondeado. Es que es relativo, o sea, yo le podría decir que es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque, por ejemplo, para cuestiones de diseño, sí sí es importante, digamos, que usted le dé el valor exacto. Por ejemplo, ahí ese dato es 0.01 amperios, ¿verdad? Sin Sí. embargo, bajo la práctica, ¿verdad? En la práctica no es poco práctico que usted venga y le diga a alguien que le alimente un circuito con 0.01 amperios. ¿Por qué? Porque generalmente los equipos, o digamos, en el caso, los multímetros, no vienen con una escala tan baja. Sí vienen una escala especial en miliamperios, pero si usted no sabe pasar de amperios a miliamperios, pues entonces va a quedar perdido en el tiempo. De ahí es que es importante o depende de la practicidad que usted tenga, pero como le digo, no es incorrecto. No sé si me di a entender. Sí, sí, profe, ya le entendí. Sí, sí, es que prácticamente no había entendido eso de miliamperios a amperios, entonces ya con lo que me acaba de decir y ponerle un poco más de atención, creo que ya lo entendí. Sí, 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 es eso, o sea, es por práctica. Ok, Listo. bueno, ahí les queda el ejemplo, ¿verdad? Del cálculo, ¿verdad? Como podemos ver, ¿verdad? El valor de la corriente es diferente en todos los tiempos, ¿verdad? Lo último que nos quedaría por calcular es el voltaje en resistencia. Y aquí viene una nota muy importante, eh, que es que para el cálculo de ley de voltaje de Kirchhoff, podemos calcular el valor del voltaje en las resistencias, ¿verdad? Entonces, si lo vemos aquí, vean que ahí eso es lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Restándole a los 100 voltios lo que nos dio el voltaje del capacitor. ¿Por qué eso? Porque si nos... voy a iniciar un momentito la pizarra para que lo veamos. Vamos a ver si me deja. Ok. No sé si la pueden ver. Parece que no. Ah, que no la pueden ver. Está en blanco. Ah, está en blanco. Ok. Yo no veo nada, profe. Usted no ve nada. Yo tampoco. Yo tampoco veo nada. Qué raro esto. Me escucha cortado. ¿Se me escucha cortado? Sí, el Sí, internet. un poco bajo, profe, realmente. Sí, no le escucho, se escucha muy cortado. No tanto el grito que voy a pegar cuando la C le haga gol. Ya no sé si, vean, ni me Vean digan nada, ni me la digan tele, nada, por favor.
Ni me digan nada de la Cele que me estoy ahuevando. Eh, ¿Cuándo juega la sede, William? hoy, En 5 ¿A qué minutos. hora? 5 minutos. Mañana voy a trabajar, como dice el compañero. No iba a trabajar, ¿cómo era? Al cole era. Si gana la Cele, nos dan la otra semana libre, dice el profe. Ajá. La otra semana tienen que hacer el instrumento. Entonces no están libres. Ya tuvieron 7 semanas libres. Bueno, yo creo que no lo va a Se lograr. imagina que la Cele juega el martes. Creo que no lo logré. Sí, no lo logré. Sí, pero está Sí, en pues, negro todavía. Yo les voy a mandar esa parte. Yo les voy a mandar esa parte. Pues, vean. Ay, ya se me metió. Ya voy. Profe, a mí ya me cargó. Ya, ahí le tuvo que haber cargado. Ok, vean. A Ahí mí lo. me van por las 9:09. Sí, 9, ya la última. Vean que ahí lo que están haciendo es restándole a la fuente, que era de 100 voltios, el valor que nos había dado de voltaje de capacitor. ¿Por qué? Porque se supone que el valor, los voltajes de entrada, en este caso nada más la fuente, ¿verdad? Y en el caso de los voltajes de salida era el capacitor de la resistencia. Entonces, por ejemplo, es como decir que voltaje V es igual al voltaje en capacitor más voltaje en resistencia. Entonces, como ese voltaje en capacitor está positivo, pasa negativo al otro lado y entonces pues lo pone a restar y listo. En ese caso, pues para averiguar el voltaje en resistencia, nada más sería restarle a la fuente, que es 100 voltios, los 49 voltios que nos dio el resultado del voltaje en capacitor en 0.5 segundos y nos daría 51 voltios. Y ahí sucesivamente en todo el resto de momentos en los que habría que hacer el cálculo. No sé si tienen alguna consulta con respecto a esto. Profe, ¿qué pasaría si me da 51.5, digamos? Eh, porque usted le metió ¿Se puede 48 romper? puntos y resto. Ajá. No hay problema. O sea, si usted en vez de 49 le puso 48 puntos, creo que era 65, lo que me dio la vez pasada. Déjenme ver aquí cómo se comporta eso. Bueno, a mí me dio 48.65 voltios. Si usted le resta a 100 48.65 voltios, a usted le da un resultado de 51.35 voltios. No le debería dar 51.5. Entonces, si usted me pone 51, está bueno. Si usted me pone 51.35, está bueno. Pero si usted me pone 51.5, está malo, porque yo no sé de dónde sacó dónde está quitando ese 1.5 voltios que faltan por ahí, en cuenta. ¿Explico? ¿Sí me explico o no entendieron nada? ¿Me escuchan o me fui o todos se fueron a repartido y solo yo quedé aquí? Profe, todo el mundo se va Profe, al partido. oyente. Sí, sí, o sea, vean, no la compliquen. O sea, para averiguar el voltaje de la resistencia, lo único que tienen que hacer es Restar. restarle a la fuente lo que les dio el voltaje del capacitor en ese determinado momento y listo, ¿verdad? Eso es todo. No se la compliquen. Ahora, hago la excepción. Este ejemplo es un circuito en serie, ¿verdad? Es un circuito en serie. Cuando hay un circuito en paralelo ya la cosa cambia, ¿verdad? Pero generalmente en los exámenes de peritatgo vienen en serie. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ok. Bueno,
Bueno, muchachos, esto sería todo por hoy. No sé si existe alguna otra pregunta y si no, pues aquí lo dejamos.